hay unos estudios que han realizado algunos organismos independientes, digamos, encuestadoras, que le han preguntado a los venezolanos, ¿qué pasa si Maduro se queda en el poder por las malas? Como evidentemente pretende él quedarse por las malas. Muchos venezolanos manifiestan de que van a salir del país, van a emigrar, no quieren calarse más el tema de todo lo que está sucediendo en Venezuela, la crisis generalizada. Ese número más o menos ronda entre 1.5 a 2.5 millones de venezolanos en los próximos 12 meses. Bueno, habíamos indicado antes de la pausa que seguiremos hablando de lo que está pasando en estos momentos en el contexto internacional frente a Venezuela y las elecciones celebradas en ese país que dieron como ganador de información oficial del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ganador a Nicolás Maduro, por encima de Edmundo González, quien terminó con 44% de los votos, según la cifra lanzada, sin demostrar las actas que diferentes instituciones internacionales, gobiernos, organizaciones le están pidiendo al régimen Nicolás Maduro que demuestre para que se pueda generar ese acto de buena fe de que efectivamente su triunfo ha sido en buena lid, ha sido bajo un contexto transparente y solamente es un tema de malos perdedores de la oposición. Pero ese acto de demostrar las actas hasta el momento Maduro no lo ha hecho. ¿Y por qué es relevante hablar? Por lo que significa en el contexto regional la migración venezolana, que según se conoció, si es que se ratifica, persiste el gobierno de Nicolás Maduro, se podría dar una segunda ola migratoria masiva, un segundo éxodo venezolano a varias regiones, a varios países del continente. Por eso decimos que ese tema es muy relevante, porque en el mismo sentido, si se logra revertir el resultado oficialista del triunfo de Nicolás Maduro, hay millones de venezolanos que van diciendo, yo regreso para mi país. Esa situación de crisis social, que valga verdades, se ha registrado en varios países por el desplazamiento de venezolanos a diferentes naciones, podría revertirse con los venezolanos regresando a su tierra de origen ante la restitución de la democracia tras el derrocamiento del régimen chavista con Nicolás Maduro a la cabeza. Ese es el contexto real, social, político que compromete a todo el continente. Por eso varios países, varios presidentes salieron a pronunciarse en ese sentido. Otros, obviamente, defendiendo la ideología política por encima del derecho de esos ciudadanos de ser responsables de su destino bajo un contexto electoral limpio, transparente, que en este momento no ha ocurrido. Darwin Izaguirre, coordinador nacional de Vente Venezuela, Perú y vocero principal del Comando con Venezuela, se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Exitosa. Darwin, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué información tienes tú sobre las movilizaciones convocadas para el día de hoy allí en Venezuela? Sí, hay una convocatoria nacional e internacional. La nacional es los 365 municipios del país. En las principales plazas y avenidas de toda Venezuela hay una movilización el día de hoy que tiene una particularidad especial. En esa movilización todos nuestros testigos, miembros de mesa, incluso electores, van a mostrar el acta auténtica de lo que ocurrió realmente el 28 de julio. No con una cifra maquillada como la hace el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. En lo absoluto. Esas son las actas auténticas. De hecho, no solamente tienen las actas, sino que nosotros también tenemos pruebas audiovisuales de lo que ocurrió. El acto en Venezuela, el acto de escrutinio, es un acto público. Se aprovechó lo que dicta la ley para que los venezolanos pudieran tomar fotos y grabar videos de lo que ocurrió en el acto de escrutinio en todas las mesas electorales. Esa es una situación particular que pasa en Venezuela. Ustedes, lo que nosotros aquí llamamos los personeros de los partidos, ustedes tienen testigos. Testigos. Cada partido que participa en la contienda electoral tiene sus testigos, lo que aquí equivale a los personeros de mesa. Pero además, ustedes tienen la particularidad de que el acto de escrutinio electoral puede ser grabado por cualquier ciudadano. Correcto. Y además de los testigos, que aquí son los personeros, que los testigos en Venezuela, a ellos se pueden sumar cualquier número de ciudadanos para presenciar el escrutinio de las actas. Correcto. El acto de escrutinio, como es un acto público, ciudadanos que están en las afueras, que votan en ese centro de votación, pueden ingresar a la mesa de votación y pueden visualizar el acto de escrutinio. Hay un tema de que obviamente no va a entrar una gran cantidad de personas porque hay un tema ahí de aforo, pero sí pueden entrar un grupo de ciudadanos y presenciarlo de manera pública. Sumado a los testigos de los partidos. Sumado a los testigos de los partidos y sumado a los miembros de mesa, que son las autoridades del Consejo Nacional Electoral dentro de la mesa. Y con todas esas pruebas que tienen ustedes amparados por la norma vigente allí en Venezuela, tienen las pruebas de que el triunfo de González es válido por encima de Maduro.
Totalmente. Ya está demostrado, ya está publicado en una página web. En esa página web, desde cualquier parte del mundo pueden ingresar. Está incluso segmentado, colocado por municipio, parroquia, por estado y por centro de votación y por mesa electoral. ¿Y por qué Maduro no lo muestra? ¿Por qué Maduro? ¿Por qué Maduro no muestra también sus actas? Las actas que tiene Maduro son las mismas que tenemos nosotros. Es imposible que la muestre porque va a demostrar el fraude electoral que ejecutó el Consejo Nacional el día domingo. No son los resultados reales. Es una total falacia, una total mentira. Pero él dice que le quieren dar golpe de Estado. El golpe de Estado ya se lo dio él mismo. Él le acaba de darle un golpe de Estado a la voluntad popular de los venezolanos el día domingo. ¿Qué significa para ti como venezolano ver cómo es que los ciudadanos de tu país terminan destruyendo la imagen de Hugo Chávez? Eso significa ya el cansancio social de 25 años de oprobio, de dictadura, de todas las cosas que han ocurrido en Venezuela. Durante muchísimos años el gobierno se mantuvo en el poder precisamente por el populismo y la gran cantidad de dinero destinados a programas populares dentro de los barrios, pero progresivamente vimos cómo eso fue mermando y además a partir del 2016, cuando explotó la crisis con bastante fuerza y comenzó el éxodo masivo de venezolanos, el mayor punto de la crisis fue la separación de la familia. Yo creo que allí fue donde marcó el antes y después del chavismo, comenzó progresivamente a perder popularidad y eso lo vimos reflejado el 28 de julio. Claro, porque yo te preguntaba, Darwin, en la pausa, ¿en qué se diferencia esta reacción social de ahora con la de antes? Antes vimos otros opositores como Capriles, Leopoldo López, y ahora hablamos de María Corina Machado, de Edmundo González. Bueno, Corina Machado que fue inhabilitada por el régimen chavista para que pueda postular, pero ahí está su lugarteniente Edmundo González encabezando la oposición. Pero, ¿en qué se diferencia los contextos de protestas con Capriles, Leopoldo López con lo que pasa en estos momentos? Porque antes no había el nivel de fuerza social protestando como sí ocurre ahora. La gran diferencia es muy clara. En aquellas épocas habían protestas masivas, sí, pero la gran mayoría de las protestas eran en las ciudades principales y en algunas otras ciudades del país. La diferencia de hoy es que los más de 300 municipios de Venezuela han salido, incluso a las zonas rurales. Y vemos imágenes también de las zonas populares de las principales ciudades, donde viven las personas más pobres y que tienen más necesidades, que anteriormente votaban siempre por el gobierno, precisamente por las ayudas, por el populismo, por las ayudas sociales, pero ahora ellos, que también se han dado cuenta de la crisis que fue generada por Maduro, la separación de la familia y todo lo que ha ocurrido en Venezuela, el desastre, el tema de los servicios públicos, todas las calamidades que vive el venezolano diario, yo creo que llegó un punto en que ya explotó la sociedad venezolana y por eso vemos que masivamente ahora todos los sectores populares están unidos en una sola causa, que es la libertad de Venezuela. Sectores que antes recibían subvención del Estado, del chavismo. Correcto. Y que ahora recibían algunos beneficios. Claro, y ahora como no hay la economía, la espalda suficiente para seguir atendiendo, la gente misma comienza a reaccionar. Correcto. Hubo un agotamiento social, es la palabra clave, agotamiento social, porque además se dieron cuenta que son dádivas lo que da el gobierno. Y ahora te pregunto, Darwin, ¿y qué de cierto hay esto con que existe la posibilidad de una segunda ola migratoria venezolana? Digamos que hay unos estudios que han realizado algunos organismos independientes, digamos, encuestadoras, que le han preguntado a los venezolanos, ¿qué pasa si Maduro se queda en el poder por las malas? Como evidentemente pretende él quedarse por las malas. Muchos venezolanos manifiestan de que van a salir del país, van a emigrar, no quieren calarse más el tema de todo lo que está sucediendo en Venezuela, la crisis generalizada. Ese número más o menos ronda entre 1.5 a 2.5 millones de venezolanos en los próximos 12 meses. Yeah. En los próximos 12 meses, inmediatamente después del proceso electoral, porque así tal cual lo dice el estudio. Entonces, nosotros alertamos incluso antes del proceso electoral, en muchísimos comunicados, alertamos a la comunidad internacional y a los diferentes estados de que la quedada de Maduro, por las malas, como él dice, en el poder, va a significar el desequilibrio de la región, porque podría venir un éxodo masivo y nosotros sabemos que los países latinoamericanos no están preparados para otro hecho de esa magnitud. Exactamente. Y una pregunta final. ¿Y qué de cierto hay de que si finalmente Maduro termina dejando el gobierno venezolano, se restituye democracia con González a la cabeza, la oposición a la cabeza, la migración sería la inversa? Los venezolanos regresarían a su país. ¿Qué de cierto hay con esto? Nosotros hemos hecho una campaña incluso desde el año pasado, cuando comenzó el proceso primario para elegir nuestro candidato unitario, donde ganó María Corina Machado en el exterior con 96% de los votos y dentro de Venezuela con 93% de los votos.
La campaña se llamó, o se llama, porque todavía la tenemos, se llama Volver a Casa. Y precisamente nosotros queremos es que una vez que tomemos el poder en Venezuela y hagamos una reforma de Estado y posteriormente que todos los venezolanos puedan regresar a casa, porque la primera crisis, como lo dije anteriormente, es la separación de la familia. Volver a casa para unir a la familia venezolana y volver a casa para reconstruir el país que nosotros queremos. Es lo que pretenden ustedes. Es lo que pretendemos. ¿Tú regresarías? Por supuesto. ¿Tienes familia acá? No, la tengo por el resto del mundo. Ya. Solamente vivo con mi esposa. ¿Y los compatriotas tuyos aquí en Lima, al menos los que conozcas, también están en esa misma línea de regresar? Sí, la gran mayoría. Incluso ya hay estudios también de eso. Hay muchísimos ONG que se han encargado de hacer encuestas acá y más del 60-70% de los venezolanos han manifestado de que al haber cambio de gobierno quieren regresar a casa, quieren regresar a sus hogares y volver a unir a la familia. Porque salieron del país no porque quisieron, sino Por se vieron necesidad. forzados a salir. Con efecto. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, Darwin. Muchas gracias. Estaremos al pendiente de lo que pasa allí en Venezuela en las siguientes horas o los siguientes días o semanas que dure este proceso que tiene para ratos, Por cierto, creo, ¿eh? hoy Ajá. tenemos una concentración a las 4 de la tarde en Plaza La Democracia, donde vamos a estar presentando nuestras actas de la Embajada de Lima como parte de las pruebas que se está recopilando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que le invitamos a la comunidad venezolana a 4 de la tarde, Plaza de la Democracia, que queda al frente del Jurado Nacional de Elecciones, al costado de la estación Colmena del Metropolitano. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido Darwin Izaguirre, coordinador nacional de 20 Venezuela, Perú y vocero principal del Comando con Venezuela aquí en nuestro país.